Hola chicos, muy bien, hoy día vamos a trabajar lo que viene a ser el movimiento armónico simple, ¿de acuerdo? Bueno, es un movimiento característico o movimiento que no se ha visto anteriormente, ¿ya? Y justamente algo importante de ello es saber reconocerlo, ¿no? Hay que reconocer cómo se da este movimiento, cuáles son sus características importantes, ¿de acuerdo? Y bueno, si comenzamos a mencionar características importantes del movimiento armónico simple, podemos decir que este movimiento va a ser rectilíneo, ¿de acuerdo? Va a ser rectilíneo, tanto como el MRU, tanto como el MRUV, tanto como el movimiento vertical, que son rectilíneos, ¿cierto? Pero además de ello, este movimiento armónico simple debe ser oscilatorio y periódico, ¿de acuerdo? ¿Y qué significa oscilatorio? Que es un movimiento repetitivo. ¿Y qué significa periódico? Que este movimiento se repite en el mismo tiempo, ¿de acuerdo? Es como que se da, pues, ¿no? O sea, hay de repente, un péndulo, ¿no? Que da 1, 2, regresa 2 segundos, 1, 2, 2 segundos, 1, 2, 2 segundos. Entonces es un movimiento oscilatorio porque su movimiento está repetitivo y también periódico porque el ida y vuelta siempre dura 2 segundos. Entonces decimos que es oscilatorio y periódico. Pero claro, no podrías decir que es rectilíneo porque como es un péndulo genera una curva, ¿sí o no? ¿Cierto? Muy bien. Entonces debe ser rectilíneo, debe ser oscilatorio y periódico, y también para que este movimiento se logre generar en el tiempo tiene que haber una fuerza. A esa fuerza le llaman fuerza recuperadora, ¿no? O fuerza restauradora. Entonces, esta fuerza siempre apunta hacia una posición, digamos, particular, ¿no? Y esa posición particular se le conoce como posición de equilibrio, ¿de acuerdo? ¿Ya? Acá, por ejemplo, estás notando que hay un bloque que está oscilando, ¿no? Está oscilando, es periódico su oscilación y además se mueve en línea recta. Entonces este bloque estaría cumpliendo con lo que es el movimiento armónico simple. Solo que falta un pequeño detalle. El detalle es que aparte de esos elementos o aparte de esas características, también tenemos el hecho de que, y también te lo comenté hace un momento, de que para que este movimiento se siga generando en el tiempo, tiene que haber una fuerza recuperadora o una fuerza restauradora. ¿De acuerdo? Y esta fuerza restauradora tiene una particularidad. ¿Cuál es esa particularidad? Que debe ser inverso a su posición. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, mira, aquí tenemos el caso de un bloque, ¿no? Un bloque y un resorte, un sistema bloque-resorte. Aquí ese resorte no está ni estirado ni comprimido, ¿ya? No está ni estirado ni comprimido. Entonces, si tú sueltas este bloque, no va a pasar nada, no se va a mover, ¿sí o no? ¿Cierto? Sin embargo, como no se mueve, tú puedes decir entonces, ya, entonces acá su aceleración, bueno, su aceleración, ¿no? Su aceleración va a ser nula, ¿ya? Su aceleración va a ser nula. ¿Y por qué? Porque está justamente en la posición de equilibrio, ¿no? Justamente está en la posición de equilibrio. Recuerda que te comenté que si tú sueltas ese bloque, no va a oscilar porque no le has dado ningún tipo de movimiento, no le has dado ningún tipo de energía. Entonces, no tiene por qué moverse, no se va a mover simplemente. ¿De acuerdo? O sea, está en su posición de equilibrio. Pero por acá hemos agarrado el bloque y lo hemos llevado a un costado. Ahora sí lo estamos estirando, ¿no? Lo estiras hasta aquí y luego sueltas. Bueno, al soltar va a llegar hacia la posición de equilibrio, ¿no? Va a pasar de la posición de equilibrio, va a llegar hasta un extremo y luego va a regresar, ¿cierto? Entonces todo ese proceso tiene un tiempo, ¿no? Tiene un tiempo. En el caso de este bloque, ¿no? En el caso de este bloque, desde que parte hasta que llega a los extremos y regresa, a ese tiempo se le llama periodo, ¿no? A ese tiempo se le llama periodo. Entonces, lo que estamos viendo es lo siguiente, ¿no? Al momento de que regresa, supón tú que lo has estirado de repente 20 centímetros. Entonces, si él va y viene a regresar, ¿podrá llegar a 25 centímetros o 22 centímetros? No, porque al momento de estirarlo, hasta aquí va a ser su máximo valor, ¿no? Su máximo valor.
De repente en otros casos se da que puede ir perdiendo energía, ¿no? Pero acá lo asumimos como liso, así que no va a haber pérdida de energía, ¿ya? Pero sí, digamos que si tú lo estiras 20 centímetros, al momento en que regresa, también regresará 20 centímetros, ¿no? Entonces eso no va a cambiar, ¿ya? Muy bien. Entonces tenemos acá nuestro movimiento en el cual estamos analizando. Cuando tú has llevado a un costado y has soltado, cuando es soltado, su velocidad vale 0, como tú bien sabes, ¿no? Velocidad 0, ¿de acuerdo? En este caso hemos graficado la fuerza restauradora que siempre apunta a la posición de equilibrio. Cuando el bloque esté por acá, en el otro extremo, la fuerza va a apuntar hacia la derecha, ¿no? O sea, apuntando hacia la posición de equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces, esta fuerza es la responsable de que justamente el movimiento se vaya dando en el tiempo, ¿no? Listo, entonces esta es la fuerza recuperadora, ¿ya? Ahora, acá estamos notando que tengo una posición y también puedes lograr notar que la posición es inverso en dirección a la fuerza, ¿cierto? Hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Luego por acá tenemos que se ha comprimido y otra vez va a comenzar a regresar, ¿no? Yo te decía, cuando ya llega a estar comprimido, entonces se está deteniendo hasta llegar a velocidad 0, ¿sí, no? Entonces por acá su velocidad vale 0. Ahí está, ¿de acuerdo? Ahí tenemos entonces su velocidad, ¿ya? Pero conforme se fue acercando a la posición de equilibrio, sí o no que la velocidad fue aumentando. Empezó en 0, 20, 10, 20, 30, 40 llegó, ¿no? Llegó a la posición de equilibrio con 40 metros por segundo, ¿no? Pero a partir de la posición de equilibrio, para ese lado, comienza a disminuir 40, 30, 20, 10, 0 de repente, ¿no? ¿Cierto? Muy bien, hasta que su velocidad se vuelve otra vez nula, ¿no? Entonces en los extremos decimos que la velocidad es nula, pero ¿dónde fue máxima? ¿Hasta dónde aumentó el valor de la velocidad? Bueno, aumentó hasta que llegó a la posición de equilibrio, ¿no? Entonces tú puedes colocar por acá. En este punto la rapidez es máxima, ¿ya? Rapidez máxima. Entonces, ¿dónde es 0 su rapidez? En los extremos. ¿Dónde es 0 la aceleración? En la posición de equilibrio. ¿Dónde es máximo la rapidez? En la posición de equilibrio. ¿Dónde es nula la rapidez? En los extremos. ¿De acuerdo? Entonces ya sabemos esas características, ¿no? Porque en un examen de admisión te pueden preguntar sobre eso, ¿no? O de repente en un examen de admisión te colocan, no te dicen la rapidez máxima, sino solamente te dicen la rapidez en la posición de equilibrio. A eso se refiere con la rapidez máxima, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ya tenemos acá las propiedades importantes, donde es la aceleración 0, donde la aceleración será máxima. ¿Dónde será máxima la aceleración? Bueno, esta aceleración va a ser máxima donde haya fuerza máximación, ¿cierto? Porque la fuerza resultante es masa por aceleración y ambos son directamente proporcionales. Eso significa que si hay mayor fuerza, hay mayor aceleración. Bueno, como estamos hablando de máximos y mínimos, hay que buscar pues dónde se genera la fuerza máxima, ¿no? Y tú sabes muy bien que la fuerza elástica, ¿no? La fuerza elástica se suele calcular así, ¿no? K por X. Eso viene a ser la fuerza elástica, ¿sí o no? Así como módulo es K por X, ¿no? Y si fuera como vector vendría a ser de esta forma. Ahí está. Listo. ¿Y por qué le pongo menos? Porque la fuerza con el desplazamiento, o en este caso con el vector posición, la fuerza con el vector posición, genera justamente pues este signo, ¿no? Porque veis que están contrarios, están opuestos en su dirección, ¿no? Mientras que la fuerza está hacia la izquierda y la posición está a la derecha. Y cuando el bloque pase al otro lado, va a ser lo mismo. Va a suceder que la fuerza va a estar hacia la derecha y la posición va a estar hacia la izquierda. O sea, siempre van a ser opuestos. Entonces, por eso es que justo ponemos el menos, ¿no? Eso significa el menos. Entonces, acá tenemos... Estamos recordando de cómo se calcula la fuerza elástica simplemente, ¿ya? Dándole importancia a lo que es el signo, ¿de acuerdo?
Muy bien, entonces ahí tenemos como te dije, esos casos, ¿ya? La fuerza elástica será máxima cuando el X sea máximo. ¿Y cuando el X es máximo? Cuando se le conoce como amplitud. Entonces significa que para calcular, ¿ya? Para calcular la aceleración en un determinado punto, ¿ya? Decimos lo siguiente, ¿no? Lo que queremos averiguar es dónde es máxima. Bueno, ya te comenté, ¿no? Fuerza donde la deformación es máxima es justamente pues cuando tienes la amplitud. Entonces, en esta amplitud donde la posición, en todo caso la deformación o la distancia desde la posición de equilibrio hasta un determinado punto es máxima, es cuando justamente pues llegamos a la amplitud. Entonces, acá hay máxima deformación, máxima fuerza. Sin máxima fuerza hay máxima aceleración, ¿ya? Máxima aceleración. Y sería en este extremo y sería en este extremo de acá. Ahí está la máxima aceleración. Entonces ya conocemos dónde es máxima la aceleración y dónde es nula la aceleración. Dónde es máxima la rapidez, dónde es nula la rapidez. Listo, ya está. Entonces tenemos esos detalles, ¿no? Ahora, mira, vamos a tener en cuenta lo siguiente, ¿ya? Vamos a tener en cuenta algo. Esta es la fuerza resultante. Y como puedes notar, aquí en este bloque, la única fuerza resultante sería la fuerza recuperadora, ya que la fuerza de gravedad con la fuerza de reacción se van a equilibrar entre ambos. Y además, acá no va a haber rozamiento, ¿no? Se considera liso, ¿ya? Entonces te queda como una única fuerza que no está siendo compensada, es la fuerza restauradora, ¿no? Pero como es una fuerza que ha quedado, sería la fuerza resultante. Entonces tenemos la fuerza resultante igual a la fuerza recuperativa, ¿no? O recuperadora, bueno. Entonces ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos ese detalle. Pero ¿cómo se calcula fuerza resultante? Bueno, fuerza resultante se calcula masa multiplicado por la aceleración. ¿De acuerdo? Ahí está. Y en este caso la fuerza recuperadora es la fuerza elástica, ¿cierto? Y la fuerza elástica ya hemos visto que se calcula como menos K por X, menos K por X. Así está, ¿no? Listo. Entonces, así tenemos esa ecuación, ¿no? Así tenemos esa ecuación. Ahora, acá puedes decir lo siguiente, ¿no? Esta masa puede pasar a dividir, ¿sí o no? Y tenemos que la aceleración es igual a menos K sobre M por X. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces estamos viendo aquí que la aceleración con la posición son cantidades directas, ¿no? ¿De acuerdo? La masa no va a cambiar. Si tenemos un bloque no va a cambiar la masa. Si tenemos la constante del resorte tampoco va a cambiar, ¿cierto? Entonces esto acá viene a ser una constante, ¿no? Una constante, ¿ya? Y bueno, es una constante, pero está multiplicándose con el vector posición, ¿no? Entonces ahí estamos notando de repente una ecuación entre lo que es la aceleración y la posición del cuerpo, ¿no? Muy bien. Entonces, bajo esos términos tenemos que buscar, tenemos que ver la manera en la cual se dé esta situación, que la aceleración dependa de la posición, ¿no? Que la aceleración dependa de la posición. Eso es lo que queremos buscar, ¿de acuerdo? Entonces, para eso nos guiamos del movimiento circunferencial uniforme, ¿ya? Nos guiamos del movimiento circunferencial uniforme. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, decimos lo siguiente, ¿no? Vamos a tener una partícula que comienza a deslizarse, ¿ya? Una partícula comienza a moverse en esa trayectoria circunferencial. Y en este punto que lo hemos colocado, ahí va a ser el instante cero, ¿ya? Ahí va a ser el instante cero. En ese instante cero se encuentra formando un cierto ángulo con la vertical, ¿no? Entonces, a ese ángulo inicial, ¿no? A ese ángulo inicial es que se le suele llamar fase inicial, ¿ya? Fase inicial. Muy bien. Entonces, lo que se hace es lo siguiente, ¿no? Usted hace una proyección de esta partícula que está moviéndose en la circunferencia bajo un MCU.
se hace una comparación, se hace una como proyección, ¿no? Una proyección, una sombra, por así decirlo. Entonces, mientras la partícula se mueve para este lado, este bloque que está representando la sombra de esa partícula, también se va a mover para allá, ¿cierto? La partícula va a llegar hasta este punto. Vamos a suponer que acá el instante, como te dije, es el instante 0, y acá hay un instante T1. Está T1 por ahí, ¿no? Bueno, entonces desde T0 hasta T1 ha recorrido o ha barrido un cierto ángulo, ¿cierto? Y si tú te acuerdas del MSU, ese ángulo se calculaba como rapidez angular por el tiempo, ¿no? Así se le calculaba, rapidez angular por el tiempo, ¿sí o no? En el MSU. Esta rapidez angular en este tema tiene el nombre de frecuencia angular, ¿ya? Frecuencia angular es el V2. Muy bien, entonces ahí tenemos esto de acá expresado en función del tiempo, ¿no? Muy bien. Ahora, acá tenemos, mira, acá tenemos una cierta posición X y acá sería la amplitud, pero esta amplitud es la que va aquí, ¿sí o no? O sea que el radio de esa trayectoria es la amplitud, ¿no? Ese es el radio. Y acá también sería amplitud, ¿de acuerdo? Ya está. Lo que queremos averiguar es X, pero esta X acaso no sería lo que aparece en este lado. Acá acaso no aparece el X, es el mismo, sí o no que es el mismo, es la misma longitud, ¿no? Entonces esto acá es lo mismo que acá. Entonces ahí está el X. Ahí está el X, listo. Ya está. Entonces, ¿para qué hicimos eso? Bueno, hicimos eso porque esta X ya lo puedo yo expresar de una forma, de una manera, ¿no? Porque tenemos acá, decimos X será igual a la hipotenusa a, ¿cierto? Y luego pones lo que quieres entre lo que tienes, ¿sí o no? Que sería seno. Seno, pero ¿seno de qué ángulo? ¿De phi o de teta? Bueno, de los dos, porque es todo el triángulo y mira, eso es un solo ángulo, ¿no? Entonces seno de teta más phi, pero el teta es, ahí está, mira, frecuencia angular por el tiempo, y acá sí le ponemos el phi. Listo. Entonces hemos averiguado o hemos sacado esta ecuación, ¿cierto? ¿Y por qué hemos sacado esa ecuación? Bueno, podría ser o es una posible ecuación para la posición del cuerpo, ¿no? Solamente acá le suelen colocar pues su expresión vectorial, ¿no? Expresión vectorial en este caso, igual a seno, ¿cierto? A seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Listo, ahí está. Y acá su vector unitario, sí que se mueve en el eje Y, en el eje X, sería el vector unitario y su unidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero si queremos calcular la velocidad, porque al ser movimiento hay la necesidad de calcular su aceleración, su velocidad y su posición, ¿no? Empezamos con la posición pasamos a velocidad y con velocidad pasamos a la aceleración. Pero cuando tú tienes una ecuación de posición, ¿cómo se calcula la velocidad? Derivando, ¿cierto? Entonces ponemos acá la velocidad sería la derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿no? Entonces cuando vamos a derivar decimos lo siguiente. Bueno, eso queda igual. Vas a derivar, ya derivas derivada del seno, ¿no? Porque es una constante, y la derivada del seno es el coseno, ¿sí? Ponemos acá coseno. Ya, ahí está coseno, ¿de acuerdo? El ángulo va a ser lo mismo, ya, coseno de BWT más phi. Eso va a quedar igualito, ¿ya? Sin embargo, hemos derivado el seno, ¿no? Pero falta derivar lo que acá está dentro, lo que está dentro de este seno. Entonces sería W por T. Derivando W por T, te va a dar simplemente, pues, W seno, ¿cierto? Entonces te va a quedar W, que es la derivada de lo que está acá adentro,
por lo que está afuera, que es amplitud por el coseno de WT más la fase inicial. ¿De acuerdo? Entonces ya conocemos la ecuación de velocidad. ¿Y qué hacemos para la aceleración? Bueno, para la aceleración vuelves a derivar, pero derivas a la velocidad. ¿No? Muy bien. Igual que hace un momento, esto es constante, así que esto va a quedarme simplemente B doble, ¿ya? B doble por A, pero hay que derivar la parte interna, y la parte interna tú ya sabes que queda B doble. B doble con B doble te va a quedar B doble cuadrado, ahí está, por la amplitud, ahí está, B doble por amplitud. Y acá volvemos al seno, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hemos derivado la parte interna, pero la derivada del coseno es menos seno. O sea que acá tenemos que poner el menos, lo coloco acá, ahí está el menos, y acá pongo seno, ¿no? Seno de B doble T más la fase inicial. Metros por segundo al cuadrado. Listo, ya está. Entonces, eso viene a ser, ¿no? Acá, como dije, acá es el menos. Ya está. Ahora, si te percatas, si tú te das cuenta, ¿no? Acá me está quedando así, ¿no? Me está quedando de esta manera, mira. Aceleración es igual menos B doble cuadrado por A. ¿Cierto? Y esto sería así, ¿no? B doble al cuadrado por X. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, acá tenemos la aceleración B doble al cuadrado por X. Y esta ecuación no se parece a lo que tenemos acá. La aceleración, un término por X. Aceleración, un término por X. Ya. Entonces, eso significa que B doble al cuadrado, significaría que B doble al cuadrado, ahí está, sería igual a ¿qué? A K sobre M. Sería igual a K sobre M. Entonces, ahí tenemos una relación, ¿sí? Una relación entre la frecuencia angular, la constante y la masa, ¿no? Vamos a pasar ahora a la segunda parte de la teoría, ¿ya? Así que nos dirigimos por allá. Uy, chicos, aquí vamos a ver algunas propiedades, ¿ya? Aquí vimos unas propiedades. Aquí, por ejemplo, me dicen, la posición máxima. Sabemos que la posición se calcula, ¿no? Amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial, ¿cierto? O sea, la amplitud por el seno, ¿sí o no? Pero si hablamos del máximo valor, entonces sabemos que el máximo valor del seno del coseno es 1. Entonces sería A por seno, A por 1. Entonces quedaría simplemente la amplitud. Y obviamente sabemos que la máxima amplitud, la máxima elongación o la máxima deformación o la máxima posición a partir de lo que es la posición de equilibrio es la amplitud. Luego por acá tenemos la rapidez máxima. Igual, ¿no? Sabemos cómo se calcula la rapidez o en todo caso la ecuación de velocidad, que es frecuencia angular por amplitud por el coseno. Pero como es máximo valor, el coseno se convierte en 1 y te queda solamente la frecuencia angular por la amplitud. ¿Cierto o no? El módulo de la aceleración máxima, ¿cómo se calculaba? Era, ¿te acuerdas? Frecuencia angular, era frecuencia angular al cuadrado por la amplitud, ¿no? ¿Cierto? Y eso multiplicado por el seno. Pero otra vez estamos en el caso de que como es máximo valor, el seno vale 1 y te quedaría simplemente frecuencia angular al cuadrado por amplitud. Recuerda que estamos tomando en cuenta solamente su módulo, ¿ya? Y ya hemos visto esta parte. ¿Te acuerdas que la aceleración se puede expresar en función de X? Entonces decimos, la aceleración vendría a ser simplemente B doble al cuadrado por X. Pero acá sí le ponemos su signo, ¿no? Porque estamos hablando en forma vectorial, ¿ya? Ahí está entonces nuestra aceleración. Una forma también de calcular la rapidez vendría a ser así, ¿no? Sería frecuencia angular por amplitud al cuadrado menos posición al cuadrado.
¿Ya? Pues me sería una forma de poder calcular esta rapidez. Ahí está. ¿De acuerdo? Ya está. Y lo que hemos visto hace un momento, ¿no? Lo comentamos, ¿no? Que estamos ahí viendo cómo se expresaba la frecuencia angular. Y te acuerdas que te había quedado constante sobre la masa, ¿no? Obviamente estamos diciendo para un sistema de resorte y masa, ¿no? Sería entonces la frecuencia angular es igual a la raíz cuadrada de la constante sobre la masa. Muy bien. Y esto es lo que se recuerda a partir del MCU, ¿sí? ¿No te acuerdas que el MCU era 2pi sobre periodo? Era la rapidez angular, ¿no? Pero en este caso, a esa rapidez angular que se llamaba en el MCU, acá se le conoce como frecuencia angular, ¿no? 2pi sobre periodo o 2pi por frecuencia, ¿sí o no? Y si agarramos esta relación que es frecuencia angular igual a 2pi sobre periodo, despejas periodo y en vez de colocar la frecuencia angular, colocas su ecuación. Entonces si trabajas con esas dos, simplemente te va a quedar que el periodo de ese sistema masa-resorte sería 2pi por la raíz cuadrada de masa sobre la constante. Ahí está. ¿Listo? Entonces ahí tenemos algunas de las propiedades importantes que tenemos que manejar, ¿no? Que son obviamente necesarias para el desarrollo de los ejercicios, ¿no? Si hablamos un poco de la energía en el MAS, recuerda que la energía se mantiene constante siempre y cuando las fuerzas conservativas no hagan trabajo, ¿no? Cuando hablamos de un movimiento armónico simple, lo tomamos en cuenta que se da en una superficie lisa. Siendo lisa la superficie, entonces no hay fuerza de rozamiento, ¿no? No habría fuerza de rozamiento. Y si no hay en forma general, no hay una fuerza conservativa haciendo trabajo, entonces la energía mecánica se conserva, ¿sí o no? Se conserva. Acá hemos hecho un gráfico de energía versus posición, ¿no? Acá estaría la posición de equilibrio, la amplitud y menos la amplitud, ¿cierto? Digamos que esta parte verde, la gráfica verde, me está representando a la energía cinética, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Cuando el cuerpo empieza desde un extremo, recuerda que empieza con velocidad cero, ¿no? Empieza con velocidad cero y conforme se va acercando a la posición de equilibrio, va en aumento su rapidez, ¿no? Hasta llegar a un valor máximo. Y luego ya comienza a disminuir ese valor de velocidad hasta llegar al otro extremo, ¿no? Así se da el caso. Sabemos que la energía mecánica se calcula como la suma de energía cinética más potencial. Acá hemos visto la energía cinética. La potencial está representada por esta de naranja, ¿no? Entonces, esa es la energía potencial. Igual, ¿no? Mira, cuando está en la posición de equilibrio es cero. O, lógicamente va a ser cero porque no hay deformación. Y si no hay deformación, no hay energía potencial elástica, ¿cierto? Pero ¿dónde se hace máxima? Cuando hay máxima deformación. Y la máxima deformación se da en los extremos, ¿cierto? Entonces ahí tenemos, en esos puntos tenemos una energía potencial máxima. Sin embargo, la energía cinética, como te comenté, ya es cero, ¿no? Lo que significa que la energía mecánica en forma general yo puedo calcularlo de dos formas. Puede ser un medio, acá es un medio de la masa, por la rapidez máxima elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? Un medio de la masa por la rapidez máxima elevado al cuadrado, o sea, cuando está en la posición de equilibrio, donde solamente hay energía cinética, entonces la energía mecánica queda expresada por la energía cinética máxima, ¿no? O de repente también la energía mecánica se puede calcular como un medio de K por digamos, la posición máxima, ¿no? A partir de la posición de equilibrio. Y esa posición máxima, o sea, en realidad tú puedes colocar, en vez de posición máxima, tú puedes colocar, la posición máxima es la amplitud. Entonces puedes colocar también así, ¿no? Que sería más práctico, ¿no? Un medio de la constante por la amplitud al cuadrado, ¿no? Entonces acá estamos colocando una energía potencial máxima. Y esa máxima se da cuando la otra energía vale cero, ¿no? Entonces la energía mecánica puede estar expresada en función de la energía cinética máxima o en función de la energía potencial elástica máxima, ¿de acuerdo? Ya está. Entonces eso con respecto a lo que viene a ser energía, ¿ya? En lo que es péndulo simple, bueno, un péndulo simple es un sistema de una pita, una soga, ¿no?
en forma general, pues algo donde se pueda colocar una masa pendular y comience a oscilarse, ¿cierto? Entonces, acá tenemos nuestro sistema de masa, bueno, masa pendular y longitud, ¿no? Bueno, esto se está moviendo de esa manera porque hay una aceleración de la gravedad, ¿cierto? A la cual se le considera como 9,81 metros por segundo al cuadrado, o de repente pues simplemente pi cuadrado, ¿ya? Le puedes colocar pi cuadrado, que también sería muy próximo a 9,81, ¿no? O de repente el problema se acomoda para 10 metros por segundo al cuadrado. O sea, va a depender, ¿no? Va a depender qué es lo que vas a tomar en cuenta. Luego, haciendo cálculos parecidos a lo que hicimos hace un momento, ¿no? Hace un momento para sacar de dónde provenía el famoso guacamole, ya igual acá, ¿no? Acá se hace lo mismo, ya se hace una descomposición de esa fuerza de gravedad y te vas a quedar con una de sus componentes que vendría a ser la fuerza resultante, ¿no? Entonces, al hacer ese análisis, te va a quedar que la rapidez angular, ¿no? Mejor dicho, la frecuencia angular en este caso, la frecuencia angular, vendría a ser la raíz de G sobre L. Así vendría a ser la frecuencia angular, ¿ya? Y si usamos ahora esta relación con esta relación 2pi sobre periodo y con el raíz cuadrada de G sobre L, bueno, te va a quedar que el periodo de este péndulo vendría a ser 2pi por la raíz de L sobre G. Ahí está, ¿de acuerdo? L sobre G. Ahora, aquí hay que remarcar algo importante, ¿no? Algo importante, ¿ya? En el péndulo, en este caso estamos tomando en cuenta que el péndulo se está moviendo, pero en un sistema inercial. Entonces, si es inercial, usamos solamente la aceleración de la gravedad. Pero, ¿qué pasaría si fuera un sistema no inercial o un sistema con aceleración? Ya, entonces si fuera un sistema con aceleración, habría que usar esto de acá. Acá ponemos, ¿no? Acá ponemos para sistemas acelerados. Para sistemas acelerados. ¿Qué se hace para sistemas acelerados? Bueno, colocas periodo, sería 2pi por la raíz cuadrada de longitud sobre gravedad efectiva, se le conoce. O módulo de la gravedad efectiva, ¿no? ¿Y cómo se calcula esta gravedad efectiva? Bueno, esta gravedad efectiva se calcula restando la aceleración de la gravedad menos la aceleración del sistema. Es como si tú estuvieras en un carro, de repente el carro tiene una cierta aceleración que está representada por la A, ¿no? Y si tú haces una diferencia entre G menos A, entonces vas a obtener la gravedad efectiva, ¿cierto? Obtienes la gravedad efectiva, ¿ya? Entonces, eso es algo importante. Otra cosa que también no debes perder de vista es que acá ponemos para ángulos, ¿ya? Digamos para ángulos que están, vamos a colocar para ángulos que están entre 0 y 10 grados, ¿ya? Inclusive puede ser de esta forma. Se cumple, ¿ya? Se cumple el movimiento armónico simple. Pero ya sabes que en forma general, cuanto menos sea el ángulo, más va a ser la proximidad hacia un movimiento armónico simple, ¿ya? Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Muy bien. Luego, cuando escuches decir vatios segundos, eso va a significar que el periodo vale 2 segundos, ¿ya? Vatios segundos, periodo 2 segundos, directo, ¿ya? Ese es el término. Y también acá tenemos ecuaciones parecidas a lo que venía a ser digamos, en el sistema masa-resorte, ¿no? Acá que ponemos, en este caso ponemos la amplitud, que sería el teta máximo, ¿no?
por el seno de frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos ese detalle. Ahora, esto vendría a ser la rapidez angular, ¿ya? Rapidez angular de la masa pendular. Rapidez angular de la masa pendular. ¿Bien? Entonces, ¿cómo lo calculamos? Bueno, calculas simplemente colocando frecuencia angular por la amplitud, ¿no? Frecuencia angular por la amplitud. Y acá ya sabes que es coseno de frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. ¿Cierto? Ya está. Y luego tenemos el módulo de la aceleración pero angular. Entonces igual, acá le pones un menos, que sería tener frecuencia angular al cuadrado, ¿no? Por esto de acá. Ya está, listo. Entonces ahí tenemos esos detalles, ¿ya? Tenemos esas ecuaciones que son parecidas a las que se había visto en el sistema masa-resorte, ¿no? Sino que acá nos trabajamos en la forma angular, ¿no? En la forma angular. Hay que tener en cuenta que esto de acá, que se le suele llamar en el MCU como rapidez angular, no vas a pensar que es lo mismo que esta rapidez angular, ¿no? Recuerda que esto de acá en el movimiento armónico simple es la frecuencia angular, ¿no? Frecuencia angular. En cambio, esto de acá sería la rapidez angular de la masa pendular, ¿no? Esta masa pendular tiene una cierta rapidez angular, como también tangencial. Bueno, pero la angular es la que se calcula o es la que se simboliza con ese término, ¿de acuerdo? Y bueno, si queremos calcular la rapidez tangencial, simplemente sería cuestión de usar el Bauer, o sea, ¿te acuerdas que era rapidez tangencial igual a rapidez angular por el radio? Ya aquí es lo mismo, pues, ¿no? La rapidez tangencial es igual a la rapidez angular de la masa pendular por el radio, pero el radio sería la longitud de la cuerda, ¿sí o no? ¿Cierto? Ese es el radio. Entonces, esto tenemos para cuando te piden calcular la rapidez tangencial. Y algo parecido pasa con la aceleración tangencial, ¿no? También sería la aceleración tangencial es igual a esa aceleración angular multiplicado por su radio, ¿no? Y el radio ya sabemos que vale L, ¿no? Obviamente acá estamos trabajando en forma escalar, ¿ya? Y eso, ¿no? Eso viene a ser justamente la parte teórica de lo que viene a ser el movimiento armónico simple, ¿ya? Ahora nos vamos a la parte práctica.